Mientras lees o escuchas estas palabras, el 30 de marzo de 2023 comienza el juicio a 15 de los miembros de Rebelión Científica que en abril de 2022 protestamos por la inacción climática ante el Congreso de Diputados en el Gobierno de Madrid. Mientras las emisiones de gases de efecto invernadero siguen subiendo, a pesar de haber acordado todos los países en 2015 en París que las íbamos a reducir, varios abogados y jueces invertirán su tiempo y nuestro dinero en silenciar las protestas. Mientras la gran hipocresía global se organiza para recordar que tienen muy claro dónde están esos límites de la desobediencia, seguimos sin hacer nada realmente eficaz para evitar el colapso climático. Ese colapso del que nos habla la aplastante evidencia científica que se resume en los informes del IPCC. Mientras se proyecta una imagen de control y seguridad, imputando y amenazando a quienes avisamos del riesgo climático, en Castellón tiene lugar uno de los grandes incendios más precoces de nuestra historia y el país afronta una primavera sin agua. Mientras el brazo inflexible de la ley se exhibe para transmitir confianza en las instituciones, cada vez más gente entiende que la confianza solo vendrá cuando se acepte, con todas las consecuencias, que el cambio climático es grave y que no hacemos lo suficiente para protegernos de esta amenaza. Mientras los medios de comunicación cubren la actualidad del proceso judicial a estos activistas, perdemos todos una gran ocasión para informar e informarnos de lo que es ahora más urgente e importante: cómo mitigar y cómo adaptarnos a un clima que no quisimos mantener en los rangos de seguridad. Mientras la atención se distrae con todo tipo de detalles del juicio y de quienes protestan, muy pocos se dan cuenta de por qué mueren millones de personas cada año, o de por qué 120 prestigiosos jueces y abogados británicos firman una declaración de conciencia y se niegan a procesar a quienes protesten por la inacción climática. Mientras el show mediático continúa, 15 personas responsables y atemorizadas por la insensatez de sus conespecíficos serán juzgadas como criminales. Mientras se cuestiona la legalidad de protestar contra lo que nos mata, entidades financieras, grandes empresas y muchos gobiernos siguen firmando acuerdos para deforestar el Amazonas, extraer más petróleo y generar y consumir mucha más energía de la que necesitamos en aras del beneficio económico de unos pocos. Mientras todo esto ocurre, tiemblo asustado en mi silla, una silla convertida en banquillo por el egoísmo de una sociedad ciega. Bueno, ese audio que escuchábamos es de Fernando Valladares. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Se acuerdan? El año pasado lo entrevistamos. Es miembro de Scientific Rebellion, una agrupación de científicos que empezó a salir a las calles, y es por estas manifestaciones que él cuenta que están ahora en el banquillo porque en España les han empezado un juicio y ahora tienen que defenderse. Las actividades que ellos hicieron, tienen que ver con el reclamo por más acción climática. Y justamente dice, el 30 de marzo, ese mismo día, el 30 de marzo, se conoció un trabajo del Panel Intergubernamental de Cambio Climático que se llama Informe de Síntesis, que es una síntesis de 8 años de trabajo de cientos de científicos de todo el mundo, entre ellos científicos prestigiosísimos de América Latina, en donde da cuenta de, cuál es el estado hoy de no solo los escenarios hacia 2050 y 2100, de cómo está, golpeándonos la crisis climática, sino también de las posibilidades, de cuáles son las recomendaciones para las políticas públicas y, por supuesto, también un estado de situación en donde, no les spoileo nada, ya sabemos que estamos bastante mal. Pero queríamos ponerlo a él porque la verdad es que es un reclamo que podría ser cualquiera de nosotros. Ellos, además de poner el cuerpo, ponen la cabeza y ponen muchos años de su trabajo para poder alertarle al mundo, señores, esto está pasando. Y la verdad es que lo único que yo puedo decir, por lo menos, es nadie puede decir que no lo dijimos, ¿no? Entonces, desde Colombia ahora
Estamos en contacto con Paola Andrea Arias Gómez. Ella es climatóloga y profesora de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia, coautora del 6º reporte sobre cambio climático, que yo les digo, informe de síntesis, del IPCC. Ella nos está escuchando desde allá. Gracias, Paola, por atendernos y, bueno, bienvenida a Cuestión Ambiental. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a este espacio. No, de nada. Muchísimas gracias por atendernos. Paola es una prestigiosa científica que además forma parte de otro grupo, que es uno de los grupos más respetados también, que se dedican a las atribuciones, ¿no? Ella forma parte del World Weather Attribution, o por lo menos ha participado de varias de sus investigaciones, porque, como sabemos, no necesariamente todas las cuestiones que pasan y todos los fenómenos climáticos que sufrimos están relacionados con el cambio climático, y es muy importante saber si esto fue así o no. De hecho, ella es una de las autoras del último reporte en donde se dio cuenta que la sequía de Argentina, que sufrieron Argentina y Paraguay, era más causa de la Niña que de la crisis climática, aunque las altas temperaturas potenciaron todo eso. Pero Paola, vamos a hablar ahora un poquito del reporte y de que, bueno, digo, las noticias no son muy alentadoras. El informe nos habla y subraya mucho la cuestión de la urgencia, pero también nos sigue dando ese aire, ese respiro de oportunidad que todavía existe. ¿Nos podés contar un resumen de cómo fue trabajar este reporte y de que, bueno, qué es lo que tenemos que hacer? Como lo mencionaste, este es un reporte que se llama Reporte Síntesis porque cierra el 6º ciclo del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Ese 6º ciclo inició por allá en 2015 y la primera publicación fue en 2018 con un reporte que habla de qué pasa si llegamos a 1.5 grados centígrados de calentamiento, qué tan cerca estamos, qué pasa si superamos eso, qué potencial hay, digamos, de mitigar y de mantenernos en ese umbral. Y luego siguieron otros 2 reportes especiales, uno centrado en cómo los usos de suelo, la degradación, tienen relación con el cambio climático, y otro que se centra en qué impactos se están viendo en los océanos y en las zonas de hielo. Y pues el ciclo continuó entre 2021 y 2022 con la publicación de las contribuciones de los 3 grupos de trabajo del IPCC. Un poco para que la audiencia sepa, estos 3 grupos de trabajo, digamos que se orientan en preguntas distintas. El primer grupo, que es al que yo pertenezco, se pregunta qué está pasando con el clima, cómo está cambiando, por qué, cómo puede cambiar a futuro. Luego hay un segundo grupo que se pregunta cuáles son los impactos en ecosistemas, en sistemas humanos, cuál es la vulnerabilidad que tenemos, qué opciones hay de adaptación. Y hay un tercer grupo que se pregunta qué podemos hacer desde la mitigación. Entonces, estos 6 reportes, 3 reportes especiales y 3 contribuciones de grupos, pues trajeron, digamos, toda esta información que se ha ido consolidando, y lo que hace el reporte síntesis es hacer un análisis integral buscando, digamos, sinergias. Digamos que los reportes traen por un lado adaptación, por el otro mitigación. Este reporte síntesis analiza cuáles son las sinergias entre las opciones de adaptación y de mitigación y da ya un vistazo general de lo que este 6º ciclo de reportes indica. Entonces, digamos que a manera de resumen, el reporte síntesis pues nos dice que los cambios en el clima se han dado de forma generalizada y que están generando impactos que han causado pérdidas y daños en sistemas humanos, en ecosistemas, que casi todos los aspectos de la vida humana han sido impactados por el cambio climático, que son las personas, las poblaciones con mayor vulnerabilidad, que por un lado son las que tienen menores emisiones, quienes han sufrido los impactos negativos de mayor magnitud. También nos dice que hemos avanzado en adaptación, pero aún hay brechas importantes en lo referente, por ejemplo, a financiación. En el sur global todavía hay necesidad de mucho más avance en adaptación, y que desde la mitigación todavía estamos lejos, todavía tenemos una tarea por delante muy grande porque la ambición en las negociaciones no ha sido suficiente, pero como vos decís, esto trae un llamado también a la esperanza. Existen posibilidades desde la adaptación, desde la mitigación, sinergias entre ellas, existen también avances tecnológicos, también hay cambios, digamos, a nivel político en algunas escalas
que muestran que es posible estas sinergias para alcanzar las metas que el Acuerdo de París plantea. Y cómo, digamos, hay veces que los mensajes son tan claros, o sea, y vos lo estás explicando de una manera que decís, bueno, y trabajamos en y este otro reporte que dijo tal otra cosa. Además, si a toda esta información, a todo este compendio científico que hace el IPCC, le sumamos, por ejemplo, informes como los del IPBES, que hablan también de biodiversidad y que todo está conectado, también los informes sobre los océanos, los informes sobre criogenia, los informes también de autoría del IPCC, digamos, ¿cómo podemos hacerle entender a los gobiernos de que hay que hacer algo? Porque claramente también le contamos a la audiencia que este reporte va a ser central porque este año se va a hacer, bueno, todos estos nombres son en inglés, pero es el Global Stocktake para ver en qué punto estamos, ¿no? Y es como la primera evaluación post Acuerdo de París. Y es como que no, pareciera como que no hay una verdadera toma de conciencia, ¿no? Sí, claramente, digamos que las acciones han sido lentas, ha habido avances, el tener algo como el Acuerdo de París es algo que fue bien difícil y bien complejo lograrlo, pero claramente la velocidad a la que están ocurriendo los acuerdos es muy lenta en comparación con lo que requerimos. Yo creo que aquí hay la necesidad de muchas distintas, digamos, acciones en diferentes capas. Eh, Creo que por un lado hay que asumir que esto es un asunto que no es solamente, digamos, de esas personas a quienes llamamos responsables de política, ¿cierto? A esas personas que están obviamente liderando en nuestros distintos gobiernos, a las grandes industrias, ¿cierto? No es solamente algo que dependa, digamos, de esas personas o de esos colectivos, sino que claramente aquí necesitamos una combinación de acciones individuales y colectivas. Y yo creo que aquí es donde también es súper importante reconocer la importancia que tiene la sociedad civil en todo esto. Yo creo que parte de lo que ocurre con el cambio climático es que asumimos y pensamos que esto es como aplastante, como que es algo que no podemos hacer nada porque es algo que está más allá de nuestras posibilidades. Pero vos mencionabas ahora, de hecho, algo con respecto precisamente a la sociedad civil tomando partido en todo esto, en la medida en la que conocemos mejor, en la que tenemos información, en la que tenemos también, digamos, movilización social informada, educada, calificada. Eso, digamos, va moviendo cosas. Particularmente hay movimientos que van teniendo más visibilidad en las mismas conferencias de las partes, que son esas instancias a final de año donde las naciones hacen, digamos, o tienen este espacio de negociación. La sociedad civil cada vez ha tenido una participación mayor. El tener veeduría, el tener este tipo de participación es súper importante. Y también es pensar que esto es un asunto profundamente político, ¿cierto? Que esto nunca va a evadir lo político y que necesitamos también entonces tomar decisiones políticas en esa dirección. ¿Quiénes son las personas que elegimos, por ejemplo, para gobernar en las distintas, digamos, instancias de lo público y administrativo en nuestros países? Creo yo que es muy importante también entender que esto que está ocurriendo es finalmente una de las tantas consecuencias, digamos, del sistema económico finalmente que la humanidad adoptó, digamos, de manera más generalizada con unas inequidades enormes y que aquí es un asunto no solo de oferta, sino de demanda. ¿Qué Exacto. demandamos, cierto? ¿Qué demandamos como consumidoras, como consumidores? En parte aquí quiero ser cuidadosa con eso porque a veces las personas interpretan como que la carga del cambio estuviera en nosotras y nosotros, en el cambio de nuestros consumos y con eso fuera suficiente. No, claramente necesitamos algo que pasa por todo ese entramado político de grandes decisiones, pero es muy importante reconocer que la solución no va a ser cómoda, o sea, no va a ser algo en lo que nos vamos a quedar ahí tranquilitas y tranquilitos como si nada. Necesitamos claramente transformaciones y esas transformaciones deben ser con esa mirada de equidad y de justicia. Sí, es clarísimo. En ese contexto, no sé si alcanzaste vos a escuchar al científico que reclamaba por atención, que lamentablemente está enfrentando un juicio. Digo,
hay acciones que también como amedrentan esas cosas, ¿no? Porque vos decís, bueno, entonces si reclamo y participo, me detienen o me hacen un juicio. Y nadie quiere, especialmente los vecinos o, no sé, por ejemplo, en una ciudad. Ahora, sin embargo, también empezó y empieza a existir, y de hecho, cuando vos mencionás la cuestión de la equidad, este informe de síntesis también lo suma, que tiene que ver con el aumento de litigios, de cantidad de personas que se animan también a demandar, y ustedes también lo ponen como diciendo, bueno, ojo porque los litigios empezaron, porque hay Ujú. compromisos, no solo de estados, incluso hasta de empresas, en donde, por ejemplo, los propios accionistas empiezan a demandar a esas empresas para que cumplan con lo que se comprometieron. Sin lugar a dudas, ahí es donde surgen unas oportunidades que yo veo valiosísimas, incluso de como de alguna manera de traspasar esas fronteras del conocimiento que tenemos a veces tan separadas, ¿cierto? Como que las humanidades van por un lado y entienden unas cosas y entonces las ciencias físicas van por otro y entienden otras, ¿cierto? Y así sucesivamente cada quien como en su compartimento de conocimiento, pero esto es algo que es tan estructural, que requiere como de miradas tan lo más diversas posibles, que nos puso de alguna manera en la obligación de generar esa interacción. Entonces, como tú mencionas, particularmente hay iniciativas, digamos, que están muy ancladas desde las ciencias políticas, desde el derecho, pero también con el apoyo, obviamente, por ejemplo, de las ciencias físicas. Cada vez hay más, por ejemplo, trabajos interdisciplinarios que buscan, por ejemplo, cómo llevar a la corte o cómo generar estos litigios ambientales fundamentados obviamente en el derecho a partir de las evidencias físicas que hay, por ejemplo, de cuántas muertes ha habido por olas de calor, y esas olas de calor las podemos atribuir a que sin las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero hubiera sido muy poco probable que se dieran, ¿cierto? Entonces el conocimiento físico ahí no es suficiente. ¿Cómo llevamos eso al terreno del derecho, al terreno del litigio? Y eso significa incluso co-crear un conocimiento nuevo que tal vez no tenemos ahí de manera tan clara. Y me parece que es fundamental. Yo creo que en parte yo he tenido la oportunidad de estar acá en algunas sesiones, por ejemplo, con la compañía petrolera aquí en Colombia, precisamente, digamos, mostrando, bueno, qué posibilidades hay a futuro, ¿cierto? Una empresa de petróleo o una empresa de energía, ¿cierto? Bueno, exacto. Y bajo qué visión esa empresa de energía. También resaltando pilas, que es que a futuro va a ser más probable que se venga un litigio. Y ese litigio va a afectar, por un lado, obviamente, la empresa, pero es que este país, Colombia, tiene una dependencia en su economía muy grande de los combustibles fósiles. Entonces, no va a ser solo la empresa, va a ser en general, digamos, el pueblo colombiano. Entonces, es eso, es empezar a visorar que con esto van surgiendo otras cosas y particularmente lo que se refiere a los litigios, esto ya lo estamos viendo en muchos lugares, ¿cierto? Mira, también te pongo el caso, ustedes allá en Argentina tienen fracking y que se ha logrado demostrarlo, digamos, lo negativo que ha sido a nivel no solo, digamos, ecosistémico, sino también social. Aquí en Colombia el año pasado se inició un piloto de fracking en una región, pero hubo, digamos, sociedad civil organizada, preparada, que se acompañó también, digamos, de diferentes, digamos, expertas, expertos en estos temas de derecho, en temas de petróleos, etcétera, y lograron detener, al menos por ahora, este piloto, ¿cierto? Lo mismo con acciones de mineras en algunas regiones de Colombia. ¿A partir de qué? A partir de una acción civil, ¿cierto? Entonces aquí también tenemos que mostrar como la importancia de esa movilización, como digo, informada, ¿cierto? Fundamentada, porque claramente en esto tenemos que tomar partido. Sí, absolutamente. De hecho, mira, en este momento, cuando hablamos de fracking en Argentina, como vos mencionabas, está en vaca muerta el Tribunal Internacional por la Naturaleza, relevando la cuestión social, especialmente el gran problema que hay respecto del tratamiento de los residuos que esa explotación da, que no tienen ningún tratamiento, que están al aire, y la verdad es que es un problema muy grande. A nosotros nos quedan solamente 4 minutos de programa, pero no quería dejar de preguntarte, además de esta cuestión de información, de que, bueno, también la población empieza a reaccionar, o como mencionaba antes, incluso en la cuestión económica, por ejemplo, lo que son los directorios o los accionistas de las empresas también reclaman.
¿qué otra ventana de oportunidad tenemos para irnos con un mensaje esperanzador de que, bueno, todavía igualmente es posible un mundo, un planeta nada más y nada menos que vivible, soportable? Ya hay casos, digamos, de éxito a nivel muy local, o sea, no hablamos pues de, digamos, de estrategias a gran escala, pero de estrategias locales, por ejemplo, de comunidades que han generado o han buscado adaptación a partir de sus propios saberes, ¿cierto? Por ejemplo, hay iniciativas, conozco aquí en Colombia iniciativas de comunidades en donde la necesidad energética la han venido supliendo con combinación de cosas que pasan por tecnológicas, ¿cierto? Como por ejemplo paneles solares para generar energía en cierto nivel del consumo, pero también procesos que son, por ejemplo, a partir del manejo de residuos sólidos y entonces, por ejemplo, el metano ayudar para compensar, digamos, otras necesidades de energía, por ejemplo, para lo que se refiere a cocinar, por ejemplo, ¿cierto? La agroecología también surge y creo que ha sido también incluso una manera como incluso pensando asuntos de género, muchas mujeres en regiones se han venido empoderando precisamente alrededor de labores de agroecología. Y si tú vas viendo, claro, cuando pensamos en esto, escalarlo pues a nivel Argentina, ¿cierto? A nivel Colombia, a nivel mundo, pues vemos entonces que ahí hay una necesidad de muchas otras cosas más, porque esto tiene que estar acompañado de política pública. Por ejemplo, los mismos cambios de consumo. Yo ahí veo una oportunidad muy interesante y una oportunidad que obviamente es diferenciada, porque claramente no podemos decirle a una persona que vive con mínimos recursos que por favor cambie sus consumos cuando sus consumos son mínimos, ¿cierto? Y cuando de hecho ni siquiera satisface unas necesidades básicas. Eso va más dirigido a otra población, ¿cierto? Que tiene una posibilidad de influencia y de cambiar más sus consumos, pero esos consumos no pueden cambiar solo porque, pues yo digo, listo, no voy a volver a consumir determinados productos, necesitamos un mercado que favorezca entonces los precios para determinados productos, que favorezcan la economía local. Aquí yo creo que es momento de volver a lo local. Esta globalización tan terrible que en el mundo se ha dado, que ha beneficiado para muchas cosas, pero también en otras ha sido súper mala, por ejemplo, para los mercados locales, ¿cierto? Para los productores locales, eso lo vemos a nivel país, con seguridad también en Argentina. Acá en Colombia también ocurre. Entonces yo creo que ahí también hay una oportunidad y es una oportunidad que va más allá de yo como individuo, pues cambio mi consumo y resuelvo mi necesidad, sino que estás también pensando en red, ¿no? Porque estás pensando que hay otras personas que pueden mejorar su economía, que pueden tener unos ingresos distintos. Entonces yo creo que también es empezar a visorar esas cosas. Y antes de irnos, sí quería mencionar que una cosa importante es que también estemos súper atentas a, por ejemplo, todo esto que hay de greenwashing en este mundo. O sea, esto del cambio climático también se ha prestado para un greenwashing tenaz, donde nos dicen somos verdes, verdes para todo, ¿cierto? Hacemos esto, entonces somos verdes y cuando en realidad miramos, no están realmente haciendo una acción que esté, digamos, en línea por la acción climática. Hay mucha compra de bonos de carbono y como falsas compensaciones de emisiones que en el fondo no transforman lo que tenemos que transformar. Entonces yo creo que aquí es muy importante tener una visión crítica y desde el periodismo, desde las comunicaciones, es una manera también de instalar esa mirada, de apoyar, instalar esa mirada en la comunidad en general. Absolutamente, clarísima, Paola. Creo que vamos a tener que cambiarle el color, porque ya el verde nos lo robaron, Nos eh, lo y roban. encima ahora entre la inteligencia artificial, la desinformación y la fake news, se nos suman más desafíos. Te agradezco muchísimo este contacto con Cuestión Ambiental. Prometemos y te comprometemos a vos a volver a contactarnos porque es un placer charlar contigo. Y bueno, quedó muy claro y además la salida es colectiva. Sabemos que no es individual, pero también se puede, desde cada uno desde su lugar, empezar a generar estos pequeños, grandes cambios que necesitamos para tener un planeta habitable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, desde Colombia hablábamos entonces con Paola Andrea Arias Gómez. Ella es climatóloga y profesora de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia, coautora del sexto reporte sobre cambio climático del IPCC, el informe de síntesis. Y ya escuchamos la musiquita, ya nos vamos, se terminó otro programa. Gracias, Cami, en la operación, Patricia González en la producción, que es un 10, es un Messi haciendo más de 100 goles en la selección y 800 en su carrera profesional. Y bueno, nos vemos el viernes que viene
nos escuchamos y los espero acá, como todos los viernes, por FM Radio Cultura.